Recientemente salió en el diario La Nación una nota realmente muy conmovedora, muy descarnada, que escribió Diana Wang. Diana Wang, bueno, ustedes saben que es una amiga, estuvo acá en el piso de la radio. Ella nació en Polonia en el 45, es hija de sobrevivientes de la Shoah. Llegó a la Argentina en el 47. Ella además es especialista en vínculos, es emprendedora de memoria, psicoterapeuta especializada en terapia de pareja, y está en contacto con nosotros. Un placer saludarte, Diana. ¿Cómo estás? Hola, hola Fede, ¿cómo Bueno, estás? bien, yo todavía muy conmovido por este artículo que publicaste en La Nación, a 80 años precisamente de la liberación del campo de Auschwitz. Y voy a compartir el comienzo, porque realmente es muy impresionante ese primer párrafo, porque mucha gente ignoran cómo se descubrió ese tremendo campo de concentración. Dice: el 27 de enero de 1945, hoy es un día triste. Esta nota es del 27 de enero del 27 de enero de 1945. Hoy es un día triste. Hace 80 años, en el gélido invierno polaco, el Ejército Rojo, en su avanzada sobre los territorios ocupados por los nazis, entró en Polonia y se topó con Auschwitz. No lo buscaban. Se dieron cuenta, se dieron de bruces con ese horror. No sabían que estaba. Es impresionante, porque en general la gente no sabe, digamos, cómo los nazis ocultaron esta aberración que fue Auschwitz. Y precisamente lo que cuenta esta nota, lo que pone de manifiesto, es esa impresión que le causó, digamos, en ese momento a las tropas soviéticas encontrarse con eso, y la impresión que le dio la humanidad ese encuentro. Exactamente. ¿Cómo? Y yo recuerdo, Sí. en la nota esta descripción que hace Jorge Semprún en su maravilloso libro La escritura o la vida, en donde ahí lo tuve que resumir porque es una nota para un medio gráfico y viste, uno tiene que ser breve. Claro. Pero él cuenta que ve entrar a los soldados. En el caso de él, él estaba prisionero en Buchenwald y ahí entraron los británicos. Y entonces entraron los soldados y él veía en la mirada de los soldados el horror pintado en la cara. Y de pronto dice que vio una expresión en algunos soldados que nunca había visto en ningún ser humano, y que los miraba, y de pronto se dio cuenta que era porque lo estaban mirando a él. Era la imagen que él tenía. En los campos de concentración y exterminio no había espejos. Entonces nadie sabía cuál era la imagen que tenía. Entonces él vio en el horror de la mirada de los soldados que lo miraban a él, en qué condición estaba. Me pareció una descripción conmovedora, porque plantea varias cosas. Por un lado, viste, la anulación de toda humanidad. Es decir, si no tenés un espejo, si no tenés un reloj que te marque cuándo está pasando el tiempo y en qué hora estás, si no tenés la posibilidad de ir al baño cuando sentís la necesidad de hacerlo, si no tienes ropa interior, voy a decir una cosa un poco cruda, si no tenés papel higiénico, ¿cómo es tu vida? Si no tienes un nombre, si sos solamente un número. Todo eso es lo que describe Semprún en la mirada que encontró en los soldados. Y es lo que yo quería rescatar, porque como bien decís, uno no se imagina los detalles, las pequeñas cositas, viste, que dicen en los policiales que el diablo está en los detalles, ¿no? Esos detalles, cuando yo trabajaba con el grupo de la Fundación Spielberg que hizo la toma de testimonios de sobrevivientes de la Shoah, una de las cosas que hacíamos en la capacitación de los que tomaban los testimonios era: no preguntes qué sentiste, no, pregunta qué tenías vestido, qué habías desayunado, dónde estabas sentado, qué veías. Total. ¿Me seguís? Sí, Pedía el detalle del contexto, que es lo que te da
lo que te permite imaginarte, nunca entender del todo, porque hay cosas que si uno no las vive, no las entiende, no las puede entender de ninguna. Pero ver en qué contexto sucedía todo. Porque Ahora, uno ve las fotos, una cosita más, sí, uno sí, ve sí. las fotos de los. Viste, hay 2 o 3 fotos de Auschwitz y de Buchenwald, que son las conocidas, son las pocas que se tomaron. No, había muchas más cosas que en las fotos no están y que tiene que ver con esta vivencia profunda, desgarradora de deshumanización. Ahora, no lo consiguieron, porque en ese intento de deshumanizar, en ese intento de reducir a la persona a nada, a quitarle el nombre, a quitarle la imagen, a quitarle la comida, a quitarle lo más básico, lo que primó fue la resiliencia. Y eso es lo notable. Sí. Déjame que te cuente, sí, claro. Tengo tantas anécdotas de sobrevivientes de estas cosas. Mira, hay una que es una de las que más, pero más me conmueve, y creo que vas a entender por qué. La contaba Judith. Judith ya no está con nosotros, era una delicia de persona, una mujer muy inteligente, terminó siendo psicóloga, terapeuta, una mujer maravillosa. Ella estaba internada en Auschwitz con su mamá. Es de las pocas personas que estuvieron con algún familiar cercano. Ella tenía 14 años y era húngara, o sea que entró en el 44, ya en el último año, no estuvo ni siquiera un año. Digo ni siquiera un año, mira lo que digo. Sí, tremendo. Pero el día del cumpleaños, que ella dice que no sabe cómo la madre se enteró de que ese día era el cumpleaños. Claro. Tal vez se enteró porque sobornó a algún nazi que sabía en qué fecha estaba. ¿Lo sobornó con qué? Con algún cigarrillo que encontraron en algún lado, con ese tipo de cosas que eran los intercambios y los trueques habituales en el campo que te permitían sobrevivir. Bueno, el día que se suponía que era el cumpleaños, que Judith estaba cumpliendo 15 años. 15 años, Fede, 15 años. No, increíble. La madre tenía su ración de pan, que era una rodaja de pan, que tenía un poco de harina y aserrín y ese tipo de cosas, pero bueno. Y le dio el pan como regalo de cumpleaños. Impresionante. Y Judith era su única comida del día. Y Judith te lo contaba llorando, lloraba cada vez que lo contaba, porque decía, no me puedo perdonar el haberlo aceptado, no me puedo perdonar que lo recibí y que lo comí, pero el que no tuvo hambre no entiende lo que uno siente. Total. Entonces, fíjate, vos hablás de la resiliencia, yo te hablo del amor y de la humanidad que tuvo esta mujer, la mamá de Judith, que en estas circunstancias, en el último, como dice otra sobreviviente Lea, en el quinto subsuelo del infierno, le entregó la única ración de comida del día a su hija como regalo para los 15 años. Impresionante. Ahora uno se pregunta 80 años después, ¿no? Leyendo tu nota precisamente, ¿no? Que pone en evidencia esto, la sorpresa del descubrimiento de semejante aberración. Sí. Entonces vos pensás, los nazis ocultaban esto, digo, en algún punto de su conciencia, que si la tenían, sabían que esto era una aberración y que esto estaba mal porque lo ocultaban. Ahora, 80 años después, cuando Hezbollah hace esta masacre del 7 de octubre, no solamente no lo oculta, sino que la muestra orgulloso, lo filma, lo muestra en redes sociales, llaman a sus familiares para decirle que están violando a una persona, que están descuartizando a otra. Ahora, lo increíble es que cuando se descubre Auschwitz, cuando se descubre el horror del nazismo, eso generó, en principio, una cierta empatía hacia los judíos en general y bueno, y se sintieron identificados en lo que fue esa masacre. ¿Cómo se explica que después del 7 de octubre, 80 años después, lejos de despertar horror, lo que despertó el 7 de octubre es una corriente de antisemitismo?
O sea, ¿cómo se explica? No tengo la menor idea. En eso estamos todos. Mm. Y yo te diría que así como cómo se explica la Shoah, cómo fue posible lo que pasó, necesitamos 50, 60 y 70 años para estudiarlo, investigarlo y empezar a mirar con lupa de aumento para ver cómo se explica, cómo se entiende, cómo fue posible. Supongo que con esto va a pasar algo similar. Necesitamos tiempo. Pero déjame que te diga una Sí, cosa. claro. Así como nos sorprendimos, digo nos como humanidad, Sí, sí. mi plural es humanidad, así como nos sorprendimos cuando tuvimos enfrente el nivel del horror de lo que hicieron los nazis con la industrialización de la muerte. Esto es una cosa que, otra vez, mucha gente no sabe, mucha gente no sabe. Eh, Mucha gente, creo que la mayor parte de la gente, no se imagina ese tablero de dibujo rodeado por físicos, químicos, arquitectos, ingenieros, estudiando, haciendo el diseño de las cámaras de gas, qué tamaño tenían que tener para alojar la mayor cantidad de personas posibles y que se murieran lo más rápido posible, y cuáles eran, te imaginas las discusiones alrededor de ese tablero de dibujo de gente vestida con mamelucos científicos, ¿no? Es impresionante. Wow, uno dice, pero ¿cómo? Estaban hablando de matar gente, estaban hablando de asesinatos masivos y estaban hablando como si estuvieran diseñando un avión. Ahora, esta sorpresa, que cuanto más estudiamos, más fuerte se nos hace, ahora tenemos un segundo nivel de sorpresa. La sorpresa ahora, con lo que hizo Hamás el 7 de octubre del 23, es que a pesar de que, como bien decís, no lo ocultaron, no solamente no lo ocultaron, sino que entraban con las camaritas y filmaban y hacían y lo transmitían en ese mismo momento. Estaban transmitiendo lo que hacían, sus barbaridades, sus violaciones, sus golpes, bueno, todas las cosas espantosas que hicieron. El segundo nivel de sorpresa es que el mundo no se espantó. ¡Wow! Y estamos, vos, yo y gran parte de la gente que puede pensar y que no está enroscada en sesgos ideológicos que no te dejan pensar, nos seguimos preguntando, todavía no lo entendemos, no solamente la ola de antisemitismo, Federico, sino cómo no hay un levantamiento de indignación en todos los campus universitarios de todo el mundo frente a eso que sucedió. ¿Cómo es? ¿Por qué? Bueno, no tengo explicación. Y ahí es donde digo que tal vez vamos a necesitar años en que esto baje, en que esto decante, para empezar a entender este nuevo momento de la humanidad que estamos pasando, en donde ni siquiera el horror más evidente, más a la vista, levanta protesta e indignación. Mira, yo creo que si hay que buscar una explicación, creo que esa explicación está en uno de los últimos mensajes de FACA, del Foro Argentino contra el Antisemitismo, que dice que las palabras importan. Y yo creo que más allá de esta guerra en el territorio que se está desatando después del 7 de octubre, también hay una suerte de guerra semántica que estos tipos, que son la encarnación del mal, están dando bastante bien. Y yo creo que parte del éxito tiene que ver con esto. Decíamos, las palabras importan. Esto era a propósito de esto que estamos viendo muchas veces en la tele, en zócalos, en las noticias, ¿no? Cuando hablan de el intercambio de rehenes, ¿no? A raíz de este acuerdo entre Hamás claro, poniendo en la misma altura moral. Exacto. A las chicas aprisionadas y secuestradas. Digo las chicas porque liberaron hasta ahora chicas. Sí, sí. Los secuestrados que estaban durmiendo tranquilamente en su casa, al mismo nivel que los prisioneros palestinos que estaban en cárceles israelíes después de haber sido juzgados y sentenciados y que estaban con abogados, con médicos, bien vestidos, bien alimentados, sus familiares sabían dónde estaban,
Es decir, no pueden estar al mismo nivel las secuestradas que los terroristas. Claro. Bueno, por Entonces, eso déjame que compartamos claro. con los no, déjame que compartamos con los oyentes este comunicado de FACA que se titula precisamente Las palabras importan y dice: si estás describiendo la liberación de secuestrados a cambio de terroristas presos como un intercambio de rehenes, sos antisemita. No le hagas juego a la judeofobia, informate, y esto lo firma FACA. Yo creo que esta discusión, que esta batalla es fundamental. Y yo creo que en cada zócalo que vemos, de donde hablan de intercambio de rehenes, en cada periodista que dice intercambio de rehenes, hay digo, en muchos casos, por supuesto que esto está buscado y esto está muy diseñado por alguien. Y después, bueno, muchos periodistas, por ignorancia, por fiaca y qué sé yo, lo van reproduciendo. Pero yo creo que efectivamente hay algo que tiene que ver con esta discusión, con esta batalla semántica que hay que darle, que me parece que vos estás teniendo, Diana, un lugar muy importante, por ejemplo, desde FACA. Sí, mirá qué interesante. Cuando a mí se me ocurrió esto de que las palabras importan y se lo propuse a FACA, se lo mandé a algunas personas amigas. Y un amigo me dijo una cosa muy interesante que quiero compartir. Me dijo, mirá, a mucha cantidad de gente no les va a llamar la atención esto del intercambio de rehenes. No se van a detener a pensar. Es decir, si vos no lo señalás, no se dan cuenta. Es decir, no se dan cuenta de hasta dónde el lenguaje te va conformando formas de pensar. Te construye opinión, construye puntos de vista, construye perspectivas con las cuales mirar las cosas. Y por otra parte, la otra cosa que recibo habitualmente, por eso hay que decirlo de pronto, si lo decís así hay gente que no lo recibe. Cuando decís que es antisemita, muchos te van a decir, yo no soy antisemita, y no son antisemitas, no lo son, ¿eh? Sí, sí. No son antisemitas, no porque tienen un amigo judío, sino porque de verdad no son antisemitas, no tienen ninguno de los prejuicios habituales contra el pueblo judío, contra ninguno de nosotros, y ven su antisionismo como si fuera otra cosa. Entonces ahí tenemos que dar batalla para explicar por qué el antisionismo es igual a antisemitismo. Porque no saben que el sionismo es aquel movimiento político cuyo objetivo era que los judíos tuviéramos un país, nada más. Es decir, leen sionismo con otras connotaciones que no tienen, claro. Sí, digamos que el sionismo hoy por hoy es sencillamente sostener la existencia del Estado de Israel. Es decir, nada más que eso. Pero bueno, lo que creen dentro de esta locura de la interseccionalidad, de la cultura woke y de todo esto, es que están tomando el sionismo como un Estado genocida, explotador, expoliador, perpetrador, en donde se ha trasladado al Estado de Israel aquella teoría que viene del patriarcado, aquella teoría en donde el Estado de Israel es el Estado macho del Medio Oriente, ¿no? Claro. Es el Estado macho heterosexual. Ahora lo curioso de esto que decís, es que, claro, lo curioso, lo paradójico que esto que decís, es que en muchos sectores feministas, en muchos sectores que defienden a diferentes minorías, minorías sexuales, que también, digamos, ves banderas palestinas en esas marchas. Claro, claro. Es increíble que haya que señalarles que si permanecieran 20 minutos en cualquiera de estos países, la verdad es que no sobrevivirían, porque no son impensables marchas en favor de los gays, marchas... ¿Sabés lo que te contestan? Pero eso es un detalle, es una cosa marginal. Acá estamos hablando de justicia social, estamos hablando de política, por eso te digo, la teoría de la interseccionalidad, que plantea que si vos sos blanco, sos malo, claro. Si sos marrón, rojo, amarillo,
o negro, sos bueno. Ujú. Si sos blanco, sos perpetrador. Si sos de los otros colores, sos víctima. Si sos hombre, sos perpetrador. Si sos mujer, sos víctima, etcétera, etcétera. Entonces, frente a este objetivo político más grande, esto que vos decís, te dicen, bueno, es un detalle. Diana, discúlpame, ¿qué tal? Te habla Aida Pipo. En Hola, esto que Aida, ¿cómo decís, estás? bien, muy bien. Encuentro que es así, pero también como mujer vimos a estas chicas capturadas, asesinadas, violadas, quemadas, humilladas. Eran brutales las imágenes que se vieron del 7 de octubre y de cómo irrumpió Hamas en esa zona de la fiesta que se estaba dando en ese momento y el nivel de vejación que sufrieron esas mujeres. Me impresiona también cómo tampoco llega a conmover desde una cuestión de género. Sí, bueno, déjame que te diga antes de hablar de lo de género, no se difundió lo que hicieron a los secuestrados varones. No hicieron esto solamente con las mujeres. Ellos se ensañaban con los genitales, tanto de hombres como de mujeres. Pero bueno, no entremos en ese detalle ahora porque es terrible, doloroso. Pero esto que vos decís, Aida, pero por supuesto, cuando yo digo ni una menos, ¿no? Yo hashtag no les creo, ya no te creo. Si por ser judía, si por ser israelí, vos no salís a levantar tu voz en contra de lo que pasó, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué género estás hablando? Estás hablando de otra cosa, no de género. Bueno, todo esto, mira, todo este tipo de cosas, hay varias teorías que están planteando qué está pasando, que la derecha, así llamada la derecha, o los liberales, en el sentido que usamos acá, no en el que se usa en Estados Unidos, está asumiendo dirigencias en distintos países del mundo. Y hay varias teorías que dicen que la gente está harta de estos juegos semánticos, que con eso empezó esta charla, harta de estos juegos semánticos y de estos planteos que no ven la realidad, que están hablando de una cosa que no existe, que no es así. Siendo, mira, que la teoría esta de la interseccionalidad está buenísima, en su origen era una buena teoría, porque te decía, por ejemplo, que una mujer negra en Estados Unidos no tiene las mismas posibilidades que una mujer, que un hombre blanco en Estados Unidos. Es verdad, es totalmente verdad. Es decir, la teoría de la interseccionalidad te dice que según el lugar en el que naciste, el color de tu piel, la familia a la que perteneces, la religión que tenés, y todo esto va a determinar tu vida, cosa que no podemos decir que no es cierta, es verdad. Todos estos elementos nos ponen en situaciones de desigualdad de unos frente a otros, porque bueno, yo que soy blanca tengo más suerte, todo lo digo entre comillas, que mujeres que son marrones o negras. Pero esta teoría de la interseccionalidad, que estaba tan buena para entender los sometimientos de todas estas poblaciones, que son minorías en el sentido valorativo, no en el sentido de número, de pronto devino en toda esta locura, en lo que vos mencionaste de las mujeres, en donde ya no importa que es mujer, lo que importa es que es israelí. Y claro, lo que estamos hablando es de un Estado con el que no podemos estar de acuerdo. ¿Me seguís? Sí, es ahí, y es ahí donde se nota. Claro, fue deslizándose a una cosa que uno no puede estar de acuerdo con esto. Total. Cuando con el comienzo sí. Total. Bueno, como gran parte de lo que pasó con el feminismo, con el patriarcado, lo que planteaban estaba bien, pero pará. Hola, chicos, la inclusión, el tema de hacernos hablar con y de esta forma creer que estamos siendo inclusivos, por favor. Claro, ¿viste? Cuando se llevan las cosas a la... Ahora, no es menor esto que señalás, ¿no? Porque yo creo que lo paródico de todo esto se vio en el lenguaje inclusivo, que ya, digamos, era muy caricaturizable, es cierto. Ahora, yo lo que percibo, no sé si estás de acuerdo, es que la historia de repente se metió en un péndulo, digamos, que cada vez, digamos, es más extremo. Entonces pasamos acá en la Argentina de 20 años
de un kirchnerismo, wokismo extremo, a esto, digo, que hoy se expresa con esta violencia verbal, a estos discursos en foros internacionales, que de verdad que parecen como el espejo, ¿no? Son como cosas puestas en espejo que finalmente, digamos, son el positivo y el negativo, y pareciera ser que en el medio no hay nada, ¿no? ¿Cómo se construye algo en el medio que sea razonable? Ojalá que tengas razón, ojalá que esto sea una cosa pendular, y ojalá que el péndulo empiece a moverse para el otro lado y encuentre la paz en el centro. Pero estoy totalmente de acuerdo con vos, pero a esto llegamos después del hartazgo de aquello. Claro. Pues estábamos hartos, Claro, realmente. Totalmente. Pero tampoco podemos estar de acuerdo con esto, que es como bien decís la otra punta, ¿no es cierto? Totalmente. Pero bueno, yo termino el artículo diciendo algo en lo que creo fervientemente. Sí. Creo en los milagros. Total. Y creo que creer en un milagro es un milagro. Totalmente. Mira, vamos a cerrar con esta frase, presidente, que dice: vivamos todos los días como si fuera posible, ¿no? A veces desear un milagro es tan milagroso como el milagro mismo. Diana, un abrazo enorme y mil gracias por esta charla. Un beso a Fede, Aida, un beso a vos también. Un beso, Diana. Gracias. No sé quién más gracias está ahí. Está Roberto Siger, ¿cómo estás? Hola Roberto, un abrazo para vos también. Gracias. Gracias, Diana. Muchas gracias, Abrazo Diana. enorme. Chau, chau.